El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:44. Roberto Cuero está con nosotros. Él es asambleísta de la Alianza UNES, Unión por la Esperanza. Nos visita aquí en A Primera Hora, nos acompaña vía telemática y además integra la Comisión Legislativa de Fiscalización y Control Político. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenido. Fabricio, un saludo cordial, un abrazo fraterno para usted, para todos sus radioescuchas que ahora también son televidentes y por supuesto para el pueblo de Quito. Un abrazo fraterno. Gracias. Esta será una semana clave, una semana decisiva, con la prórroga de 5 días adicionales que ha pedido la Comisión de Fiscalización y Control Político. Se entiende que esta semana deben entregar el informe para conocimiento del Pleno sobre el juicio político contra el excontralor subrogante Pablo Celi. ¿Cómo ha evolucionado el desarrollo de ese informe, asambleísta Roberto Cuero? Bueno, vale destacar, estimado Fabricio, que hay la concurrencia de equipos técnicos de cada uno de los asambleístas de esta comisión, me refiero principalmente a equipos jurídicos, que están en la construcción de un informe, como usted bien lo ha graficado, voluminoso por la cantidad de información que esto ha generado. Creemos que ha sido un juicio, digamos, histórico, ¿no? Yo al menos no recuerdo en la historia del país un juicio que haya tenido tantas comparecencias, que haya demorado tantos días. Hemos hablado alrededor de 10 días, hemos recibido las pruebas de cargo, las pruebas de descargo, por la comisión han desfilado una serie de personajes. Yo creo que esto da como resultado que la información sea voluminosa y en ese sentido vale destacar también la capacidad que se ha tenido dentro de la comisión para que, independiente de lineamientos políticos, independiente de visiones políticas, haya la concurrencia de equipos técnicos para que elaboren ese informe. ¿Qué sensaciones le dejó a Roberto Cuero los 9 días de comparecencias con alrededor de 50 y pico de funcionarios y exfuncionarios que pasaron por la Comisión de Fiscalización? Bueno, desde el punto de vista administrativo, complejo, ¿no? Muy complejo, estimado Fabricio. Quiero poner en la mesa de esta entrevista una condición especial que tenemos en este momento los miembros comisionados de la Comisión de Fiscalización, que básicamente nos convertimos en jueces sustanciadores. En ese sentido, hay que ser muy tinoso con adelantar criterios porque estaríamos prevaricando. Yo les puedo indicar sinceramente que hemos tenido una serie de comparecencias y nos han dejado en muchos de los casos absortos con los testimonios de algunos funcionarios de la Contraloría. En ese sentido, yo creo que el informe va a tener la contundencia de estas comparecencias, las contundencias de documentaciones, de testimonios, audios, videos, que fueron parte de todas estas comparecencias. ¿Y cuál es, digamos, el testimonio que más le llamó la atención a usted, asambleísta Cuero? Mire, Fabricio, hay un ingeniero apellido Dueñas que se presentó al seno de la comisión y dijo que él fue obligado a firmar unos informes de responsabilidad penal. Y créame, cuando uno escucha a un ser humano y ve su expresión corporal, ¿no? Ve su angustia, entendería, no quiero, insisto, adelantarme criterios, que el señor ha sido, como bien lo ha manifestado, obligado. Es decir, el testimonio de ese señor fue conmovedor. Otro testimonio conmovedor fue el testimonio de Isabel Chamón, cuando ella contaba cómo se le entregó algunas notificaciones al excontralor Pablo Celi, y en ese video que lo hemos visto pues 1.000.000 de veces, él rompe esas notificaciones de manera agresiva. Entonces, son testimonios de personas que han sido funcionarios de carrera y que eventualmente han sido testigos de un comportamiento, por decirlo menos, no muy ético, ¿no? De aquella persona que eventualmente estuvo en ese cargo. ¿Y qué sensaciones le dejó, en cambio, por ejemplo, el testimonio de Carlos Polit, que reapareció luego de 4 años de silencio, y el testimonio de Pablo Celi, que físicamente estuvo allí? O sea, ahí tuvimos una confrontación de antiguos amigos que claramente hoy están con posiciones totalmente distintas, sobre todo en este momento que se investiga posibles casos de corrupción asociadas a la estructura armada, supuestamente la Contraloría General del Estado, asambleísta.
Sí, o sea, honestamente, Fabricio, me sorprendió un poco la incomodidad del doctor Celi cuando yo le dije que era sociólogo. Yo no creo que haya sido una falta de respeto, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido un comportamiento lo más apegado a la ética y obviamente al respeto del ciudadano. Entonces, sí me sorprendió ese evento. En el caso del señor Pollitt, obviamente es una persona que obtuvo y tiene mucha experiencia en ese espacio, ¿no? Imagínense, fue contralor en varios gobiernos. Creo que entregaron a la comisión información contundente, información necesaria para uno como, insisto, jueces sustanciadores, tomar decisiones que impliquen definitivamente darle lo que el pueblo merece, ¿no? La verdad. ¿Y será que vamos a conocer la verdad? ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque, a ver, cuando Celi tenía poder durante los últimos 4 años, blindado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, blindado por la Corte Constitucional, blindado por algunos de los grandes medios de comunicación de este país y por un segmento de la opinión pública, Celi era el paladín de la lucha contra la corrupción. Ahora que Celi está caído, que fue detenido y que tuvo que renunciar irrevocablemente, resulta que los propios funcionarios de la Contraloría aparecen y denuncian que supuestamente Celi les había presionado. O sea, ¿cómo se entiende este cambio y a quién creer? Porque aquí también hay una máxima que se debe aplicar en el derecho penal fundamentalmente. No es lo que sabes o lo que dices, sino lo que puedes probar. ¿Todas estas cosas se pueden probar o no, asambleísta Roberto Cuero? Fabricio, yo creo, y le insisto nuevamente, yo creo que con la abundante información que tenemos como comisión, yo creo que ese informe va a ser contundente. Y creo que va, de hecho, la instrucción que tienen los equipos es que ese informe, primero, se revista de parámetros jurídicos técnicos, y segundo, pues, de verdad. Con el comentario que usted grafica, son juegos de la política, Fabricio. A veces también la ciudadanía o los momentum políticos generan ídolos de barro. ¿Qué es lo que pasó con Celi? Por supuesto. ¿Celi se terminó convirtiendo en un ídolo de barro asambleísta? Es más que evidente, señor Fabricio, es más que evidente, ¿no? Yo creo que aquí hubo un criterio antojadizo también, ¿no? Por un poco intentar salir, entre comillas, de un modelo, ¿no? De una línea política, tratar de satanizar todo, y terminaron ellos, ¿sí?, siendo parte de lo que siempre estaban criticando. Es decir, Fabricio, siempre, y déjeme decirle categóricamente que yo soy parte de una tendencia, yo soy parte y fui parte de un gobierno, siempre hubieron acusaciones gravísimas en contra de nuestro gobierno. Pero resulta que quienes hacían esas acusaciones han sido precisamente los que cometieron esos actos reñidos con la ley. Eso la ciudadanía lo va a tener presente y ese informe va a ser contundente, Fabricio. Ahora bien, Pablo Celi renunció. Pablo Celi ya no es contralor, es ex contralor general del Estado subrogante. ¿De qué va a servir este juicio político si máximo lo que se podría aplicar es la censura de un exfuncionario que hoy obviamente está siendo investigado por la Administración de Justicia, está bajo prisión preventiva, no sabemos qué va a pasar con el proceso judicial? Pero ¿de qué va a servir este proceso político si no va a poder desembocar en una destitución? Porque Celi ya no está en el cargo. Acordémonos, Fabricio, que esto tiene 2 momentos, ¿no? Primero, el juicio político, que en este caso esperemos con las voluntades de los comisionados y por supuesto la contundencia del informe vaya hacia una censura. Luego, ese informe tendrá que pasar a la Fiscalía General del Estado. Ahí por puerta separada irán otros procesos. Yo creo que sería un poco adelantarse creer que no va a tener o no va a surtir efecto el juicio político como tal y lo que se deriva del juicio político, que era una investigación a la Fiscalía. Yo creo que la ciudadanía debe estar atenta, debe hacerle seguimiento y de hecho vamos a encontrar una serie de situaciones muy reñidas con la ética, con la moral y por supuesto con los parámetros jurídicos. Hay algo que dijo Pablo Celi en su intervención que termina siendo real. El desvanecimiento de glosas no es ilegal, decía Pablo Celi.
Digamos, eso en el mundo ideal es así. O sea, cuando un servidor público, cuando un funcionario es glosado, aquí en el Ecuador se le estigmatiza inmediatamente porque se asume que la glosa es igual a corrupción, sin entender que la glosa puede ser desvanecida por el funcionario o por el servidor público. El problema es cómo se desvanece esa glosa, y claro, hay casos de supuestos desvanecimientos de glosas millonarias. Se habla de empresas proveedoras con el Estado, con Petroecuador, se habla de una de las grandes telefónicas que operan acá en el Ecuador. Yo le pregunto a usted si es que las pruebas entregadas a partir de los testimonios por parte de los funcionarios pueden efectivamente determinar que el desvanecimiento de esas glosas millonarias fue irregular, por decirlo menos, asambleísta Roberto Cuero. Fabricio, el gol de Maradona con la mano fue gol, ¿verdad? Pero fue con la mano. En ese sentido, Fabricio, efectivamente, ¿no? Lo que dice el señor Celi está dentro y enmarcado en la ley orgánica de la Contraloría. O sea, desvanecer una glosa no está mal. El problema es que cuando se hace un gol con la mano, Fabricio, eso no está bien. Ahora yo recibo acá una reflexión que me parece interesantísima, que se la voy a leer. La orilla contraria dice que el correísmo quiere que se censure a Pablo Celi y que eso sirva como argumento de peso en las acciones en cortes internacionales para defender a algunos de los líderes de la Revolución Ciudadana que están siendo procesados, o en algunos de los casos fueron sentenciados por supuestos casos de corrupción a partir de informes de la Contraloría. ¿Usted qué responde a estos argumentos que también tienen ciertos sectores políticos con los cuales que no comulgan esos sectores con ustedes? Roberto Cuero. Pero Fabricio, la orilla contraria ha dicho que la refinería de Esmeralda debe explotar. La orilla contraria ha dicho que nos hemos llevado 70.000 millones de dólares. La orilla contraria ha dicho un montón de barbaridades. Mira, en este caso, Fabricio, y aprovecho la pregunta para decirle, si tanto hablan de nosotros, vamos a una comisión de la verdad, pues, Fabricio. Vamos a una comisión de la verdad, que fue propuesta inclusive por el mismo presidente actual de la República, Guillermo Lasso. Vamos a la comisión de la verdad y hagamos todo lo que tengamos que hacer para decirle a los ciudadanos, al país, la verdad. ¿Cuál es el temor de ir a una comisión de la verdad? Es falso, de falsedad absoluta, lo que están tratando de posicionar algunos medios corporativos y algunas personas que están, digamos, como usted lo grafica, en la otra orilla. Es mentira. Nosotros lo que queremos es un informe que contenga todo ese informe y que contenga elementos de juicio para poder tomar una decisión, que los ciudadanos tengan la verdad. Aquí no hay ningún tipo de inclinación. Fabricio, la Comisión de Fiscalización está compuesta por una serie de corrientes políticas, una serie de líneas políticas, y la mayoría de las decisiones que hemos tomado, si no decir todas, han sido por unanimidad. Hay un compromiso ético, moral, de devolverle a la ciudadanía lo que implica una comisión de fiscalización, que es transparencia, que es probidad, que es trabajo en conjunto para los ciudadanos, entregarles la verdad. En eso estamos comprometidos los miembros de la Comisión de Fiscalización. ¿Para qué era una comisión de la verdad? Yo le pregunto a usted, y la institucionalidad vigente, más allá de que es discutible, ¿no? Yo mismo he sido crítico de lo que está ocurriendo aquí, pero tenemos una fiscalía, tenemos unas cortes, hay que reestructurar evidentemente la Contraloría, pero ¿no es mejor tratar de fortalecer la institucionalidad vigente en lugar de ir a unas comisiones que finalmente a ratos se convierten en saludos a la bandera, Roberto? Fabricio, es ideal pensar como usted está razonando. Permítame suscribir lo que usted dice. Lo ideal sería utilizar la institucionalidad del Estado para evacuar algunos temas, digamos, un poco incómodos, ¿no? Pero hay ocasiones en la vida política de los países que es necesario recurrir a instancias supranacionales, que impliquen tener primero, ¿verdad?, un requerimiento de qué se va a decir, qué se va a hacer, cuáles son los considerandos, y también el tema de la credibilidad. Lamentablemente algunas instituciones, y lo estamos viendo como en el caso de la Contraloría General del Estado, han perdido la credibilidad. Y los ciudadanos a veces tenemos esa inclinación a que si se conforman, insisto, estos organismos supranacionales, que estén obviamente enmarcados en la ley, puedan darle cierta tranquilidad y cierta credibilidad a lo que se ausculte, porque a veces la gente ya no le cree a las instituciones como tal. Asambleísta Cuero, ¿cuándo estará listo el informe? Para este jueves se cumplen los 5 días de ampliación de plazo. Deberíamos convocarnos entre miércoles y jueves en la mañana de esta semana para aprobar el informe. Una vez que este informe sea aprobado, pues la ciudadanía conocerá
cuál es el resultado, luego pasará al CAL y el CAL lo pondrá a consideración del Pleno, estimado Fabricio. ¿Usted ve ambiente a la interna de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que ese informe recomiende la censura de Pablo Celi de la Torre? Honestamente, le digo, Fabricio, yo veo un buen ambiente que implica, primero, la conciencia plena de darle un resultado y darle a la ciudadanía lo que se merece. Insisto, la verdad. Como juez sustanciador, permítame, Fabricio, no adelantar criterio porque estaría prevaricando. Sí, yo le entiendo eso, por eso no le he pedido mayores precisiones sobre lo que podría ser el contenido del informe, porque evidentemente usted al final tendrá que tomar una decisión y ahora mismo se discute mucho el tema de la imparcialidad respecto de los juzgadores políticos. Roberto, le agradezco por el tiempo y estamos expectantes de lo que pase en la Comisión de Fiscalización. Gracias a usted, Fabricio. Un abrazo fraterno. Muy amable. A Roberto Cuero, asambleísta de la Alianza Unión por la Esperanza UNES, representante de la provincia del Guayas y además integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, con sus criterios en torno a la elaboración del informe, que seguramente será voluminoso, que va a desembocar en el juicio político a Pablo Celi. No se olviden ustedes que, a diferencia de lo que pasaba antes, ahora con la vigente ley orgánica de la función legislativa a partir de las últimas reformas, necesariamente el Pleno de la Asamblea Nacional tiene que conocer el informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Antes, si la comisión no aprobaba el informe, simplemente se quedaba en el archivo o en el limbo jurídico, como le llaman algunos, y no iba al Pleno de la Asamblea Nacional. Hoy sí o sí, independientemente de lo que contenga el informe, el documento debe ir a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y llevar adelante el procesamiento político. Veamos justamente qué contiene ese informe. Roberto Cuero nos ha recordado que este jueves vencerá el plazo, ya con la prórroga, para que la Comisión de Fiscalización y Control Político presente a consideración del Parlamento ecuatoriano el informe que recomiende o no la censura de Pablo Celi. Por cierto, no aplica destitución porque Pablo Celi ya renunció a sus funciones como Contralor General del Estado subrogante. 8 de la mañana con 1 minuto en la primera hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.